Pues bienvenidos a todos a nuestro programa de grupo pequeño virtual aquí en Ministerio Renovación. Como siempre, estamos muy agradecidos que nos están acompañando y también, como siempre, tenemos un invitado muy especial, como siempre tenemos. Esta noche tenemos la dicha de tener al pastor Fernando Leiche. Fernando, yo tuve la dicha, Fernando, de conocerte hace 15 años. Es increíble cómo pasan los años. Es cierto. Nos conocimos en España en un proyecto de ministerio juvenil, no sé si te acuerdas, titulado Jacobal. ¿Te acuerdas? Claro que sí, claro que me acuerdo. Para aquellos que no conocen a Fernando, Fernando es original de Portugal. Él estudió teología en España y también estudió teología aquí en los Estados Unidos en la Southwestern Adventist University en el estado de Texas. Él ahora mismo es pastor para la Gulf States Conference en la iglesia de Cody Road en el sur del estado de Alabama. Así que tenemos a Fernando con nosotros aquí. Gracias, Fernando, por aceptar nuestra invitación. Sé que está muy ocupado, así que estamos muy agradecidos por el huequito que nos hiciste para acompañarnos. En este momento vamos a darle a Fernando un par de preguntas para aquellos que no conocen a Fernando. Fernando, háblanos un poco en una forma muy breve, ¿cómo llegaste al ministerio? Sabemos que el llamado pastoral es algo muy especial. ¿A qué edad sentiste ese llamado y cómo fue que llegaste al ministerio? Muy bien, Jay, gracias por tenerme. Es un privilegio poder estar con ustedes en este grupo pequeño. Espero que todos estén bien. Es siempre un placer estar contigo, Jay. Es verdad que hace 15 años que nos conocimos, como el tiempo pasa y nos conocimos en España y hoy trabajamos para la misma conferencia, como son las cosas, ¿no? Pero el ministerio es interesante porque yo crecí en Portugal, en una familia tradicional, una iglesia tradicional de Portugal, ¿no? Y a los 17 años empecé a estudiar más la Biblia, entré en la iglesia adventista y bueno, se desarrolló las cosas, trabajé con jóvenes y de repente la gente empezó a decirme que yo debería estudiar para ser pastor, pero al principio eso nunca me cayó muy bien, yo tenía la idea un poco de la iglesia tradicional de Portugal, ¿no? La iglesia católica, de idea del cura, o sea, eso nunca me llamó la atención, pero con el tiempo yo sentí que Dios me empezó a tocar el corazón y ya yo empezaba a dar una predicación aquí y allá y la gente siempre decía lo mismo, ¿no? Entonces yo fui a estudiar a la universidad en Portugal, terminé la universidad, después fui colportor, hice colportaje y ya en ese tiempo yo sentí que Dios me llamaba a serio y acabé por ir a estudiar a España. Fue por eso que nos conocimos en ese proyecto estudiantil, porque yo estaba de teología, estudiando teología en España. Y fue un poco así, digamos, que sentí el llamado de Dios. Yo fui para España a la edad de 25 años y bueno, después estuve ahí 3 años y por venir para Estados Unidos. Y hoy soy pastor en Estados Unidos. Wow. Entonces, Fernando, sabemos que trabajar en Europa como pastor es muy diferente a trabajar en Estados Unidos como pastor. Así que sabemos que fuiste al seminario en España, tuviste algo de involucración al ministerio en España. ¿Cuál es la diferencia de ser un pastor en Europa eh, comparado con ser un pastor en los Estados Unidos? ¿Cómo lo compara? No, Pues sí, tuvimos un problemita ahí técnico, pero vamos a repetir la pregunta. El pastor Fernando. Pastor, nos acaba de compartir un poco sobre tu llamado al ministerio y sabemos que tus inicios era en Portugal y en España. Así que ahora que tú eres un pastor aquí en los Estados Unidos, ¿cuál es la diferencia de pastorear en Europa comparado con pastorear en los Estados Unidos? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo lo comparas? mira, es una buena pregunta. La verdad es que yo diría que son culturas diferentes.
las necesidades humanas son las mismas. Todas las personas tienen necesidad de tener paz en su corazón, de entender que hay necesidad de salvación. O sea, la necesidad es la misma, necesidad espiritual, física, pero yo diría que las culturas son un poquito diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Portugal es una cultura portuguesa, es un país más pequeño. Por ejemplo, en España, yo tuve experiencia en Portugal, en España prácticamente, ¿no? Donde en Portugal estuve 25 años, en España estuve 3 años. Y España es un país más desarrollado que Portugal, ya más multicultural en algunos sentidos, y había una diferencia de culturas. La forma como pastoreas a la gente es diferente. Por ejemplo, en España, los nativos de España y los hispanos que vienen de otras regiones del mundo son diferentes, la cultura de iglesia, la forma de estar en la iglesia, de las actividades. Entonces yo diría que la gran diferencia son las culturas, y aquí en Estados Unidos pues hay una mezcla de culturas en las iglesias. Eu, antes de pastorear aqui em Gulf States, eu pastoreei em Texas. E havia, pues, diferentes culturas, ¿no? Pastoreei igrejas hispanas. Entonces, esa es, digamos, la diferencia es esta diferencia de culturas, que con el tiempo yo tuve la oportunidad de conocer un poquito mejor las culturas y la gente y las comidas y todo eso, tú sabes. Así que yo diría que es la cultura, es un poquito diferente, pero las necesidades son las mismas. Ok, entonces, o sea que las necesidades espirituales son iguales, solo que obviamente la forma de Sí. pensar y la forma de vivir la vida es muy distinto. Entonces, sales de Europa y vienes a Estados Unidos, terminas tus estudios en Southwestern Adventist University y luego comienzas a pastorear en Texas. Háblanos un poco sobre la experiencia que tuviste con ese gran huracán Harvey que llegó en el 17. 2017. Estaba pastoreando en Houston, ¿no? Mira, yo estaba pastoreando cerca de Houston, en una ciudad llamada Beaumont, cerca, no muy lejos de Lake Charles, Louisiana. Y bueno, en ese tiempo yo estaba pastoreando esa iglesia ahí, y en la ciudad de Beaumont, en el lugar donde yo estaba, hubo una evacuación mandatoria para salirnos por el huracán que venía. Yo nunca había pasado por esa experiencia. Y bueno, salimos porque yo tenía que ir a hablar a Dallas, al norte, ese fin de semana. Tenía un sermón que hacer ese fin de semana en una iglesia en Dallas y me fui para allá porque era creo que era martes o miércoles. Nos fuimos por una cuestión pues que íbamos para allá. Nunca pensé que fuera a ser un problema como fue, ¿no? Entonces el día siguiente cuando miré al Facebook y las fotografías y he visto que todo el lugar donde yo vivía estaba todo alagado, a uns 6 pés de agua, eu não podia creerlo. 258 casas en nuestro lugar donde vivíamos, todas alagadas, yo no podía creer en eso. Entonces fue realmente un tiempo difícil. Durante 3 meses yo y mi esposa estivemos, eu e minha esposa e mi familia, eles estaban con mis suegros en Huntsville, en el norte de Alabama. Yo estaba en Texas, en Beaumont. Nosotros perdimos nuestra casa y yo estaba viviendo con una familia de la iglesia y siguiendo ayudando a la iglesia. Pero a los 3 meses después me cambié aquí a Gold State. Recibimos el llamado de Gold State y sentimos que Dios nos guiaba, pero el huracán fue una de las razones que me he venido a Gold State. Wow. De una manera, obviamente, me duele el corazón escuchar lo que pasó allá en Beaumont. Pero en otro caso estoy muy feliz porque si no hubiera pasado, no hubiera venido a la Gulf States. Así que... Siempre hay un lado positivo en todas las cosas. Exactamente. Así que, claro, en mejores términos hubiera sido más cómodo. Pero bueno, Fernando, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. El tiempo es tuyo y estamos anticipando un mensaje de bendición. Así que gracias antemano. Mira, Jay, ¿es posible compartir la pantalla? Porque tengo Claro. el PowerPoint con los textos bíblicos. Por supuesto que sí. Ahora puedes. Ok. Muy bien, espero que ya puedan ver mi pantalla. Aquí estoy ya tratando. ¿Se puede ver? Sí. Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Es un privilegio poder estar con ustedes. El pastor Jay, ya nos conocimos hace 15 años y tenemos el privilegio de trabajar juntos. Y con gusto acepté la invitación de poder compartir un texto bíblico
En los próximos, yo diría, 10 minutos, quería hacer una pequeña reflexión sobre la palabra de Dios. Y si me permiten, podemos hacer una pequeña oración antes de empezarmos. Querido Deus que estás en el cielo, Señor, gracias, porque podemos parar en este momento en nuestras vidas agitadas y todos tenemos nuestras cosas que hacer, estamos liados con muchas cosas, pero Señor, te pedimos que en este momento tu Espíritu pueda tocar nuestro corazón y nuestra mente y podamos aprender de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, a mí me encantan los lagos, el agua, y como estaba en Europa, eu tuve a oportunidade de visitar algunas veces el país Suiza. No sé si Jay has visitado Suiza, pero es un lugar hermoso, es un lugar muy bonito. Y aquí está un lago, no fui yo que saqué la fotografía, pero yo he visitado este lago en Suiza. Un lugar hermosísimo, pueden ver las casas, pueden ver las montañas, ¿no es cierto? Y ahí está el lago, la gente en barcos va de un lugar para otro, ¿no? Entonces a mí me encanta el agua, el lago, estar en el agua, y me gustaría hoy día poder traer una reflexión de una experiencia que ha pasado en el mar de Galilea. Obviamente que el mar de Galilea no se parece a esto, porque las montañas son más pequeñas. Hace un par de meses el grupo de pastores estuvimos en Israel y visitamos el mar de Galilea, estuvimos ahí en la barca y podemos idealizar un poco los momentos que Jesús ha pasado con los discípulos en el mar. Entonces la Biblia nos dice en Juan 6:16, y el texto está en Juan capítulo 6, aquellos que querem seguir en vuestras Biblias, pueden también seguir aquí en vuestras pantallas, pero si quieren abrir vuestras Biblias, estamos hablando de Juan capítulo 6, versículo 16, y dice así: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban, voy a sacar aquí un poquito porque me está dando aquí, espera un poquito, aquí, ahora está bien. Perdón, que aquí estoy arreglando para poder leer también. Ahora, así que está. Casi un poquito más. Perfecto. Ok, sí está. Perfecto. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Estoy seguro que ustedes conocen este texto. Este es un texto que aparece en Juan capítulo 6. Está después del milagro de los panes y pescados. Jesús había pasado todo el día curando a la gente, predicando. Al final del día, los discípulos estaban preocupados porque la gente no había comido, querían mandarlos a la casa, y Jesús dice: si ustedes estão tão preocupados porque les dão de comida, eles não podemos dar comida, os centros de não são suficientes. Jesús dice: sentada la gente, y Jesús dice el milagro. Este es el contexto. Entonces, después de todo ese milagro, el versículo 15 dice así: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea, al final del milagro, la gente empezó a hablar de hacer Jesús rey, incluso algunos de los discípulos. Entonces Jesús, escuchando todo eso, lo que él hizo fue, él envió los discípulos a Capernaum. En otras palabras, mira, vamos a pasar al otro lado de la orilla del mar, no se preocupen, ustedes van hacia adelante, que yo ya os encontraré. Entonces, por eso que aquí tenemos, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, porque Jesús los envió, porque él estaba pensando que lo iban a hacer rey, no era el momento para nada, y entonces los envió a Capernaum. Ahora, ¿qué es Capernaum? Capernaum es el lugar donde la mayor parte de los discípulos vivían. En otras palabras, eles já habían estado con Jesús, habían estado de viaje, y Jesús dice: es momento de ir a Capernaum, es momento de ir para casa. Y queridos amigos, yo no sé ustedes, pero cuando nosotros estamos de viaje, es muy bueno regresar a nuestro hogar, a nuestra casa, a la comida de nuestra esposa, de nuestra mamá, a nuestra cama, a nuestro hogar. No hay nada como eso, ¿no es cierto? Entonces, lo que Jesús está diciendo a los discípulos es: bueno, mira, hemos pasado tiempo de viaje, estuvimos fuera de nuestra casa, es tiempo de regresar a casa. Y yo creo que eso debería ser una experiencia muy, muy positiva. Pero, si nosotros vemos un poco, la Biblia nos dice que cuando ellos ya fueron al mar, se levantó en el mar un gran viento que soplaba. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan el contexto aquí rápidamente. Mira, la gente empezó a hablar de que quería ser Jesús rey. Jesús envía a los discípulos al mar. Jesús se va al monte a orar. Quiero que ustedes entiendan esto. O sea, los discípulos están en la barca en el mar, Jesús está en el monte orando a Dios, y la gente se fue, pero nadie lo está coronando rey. Pero
Los discípulos se fueron al mar enfadados, pensando que en el momento más importante de su experiencia con Jesús, que era coronarlo rey, Jesús no quiso que ellos estuvieran allá. Entonces yo quiero que ustedes visualicen esta experiencia porque ellos se fueron a la barca enfadados. Yo me imagino ellos hablando unos con los otros diciendo, si hemos estado con él tanto tiempo, hemos dejado nuestras familias para viajar con él, para seguirlo, para llamarle maestro, y ahora en el momento más importante de nuestra vida espiritual nos deja en el piso solos. Ahora imagínate esa intención mental, esa falta de confianza en Dios. Pero ¿saben qué? Habían terminado de ver un milagro. Ellos habían terminado de ver un milagro fantástico de Jesús. Tenían las canastas de pescado y de pan. Queridos amigos, en nuestra vida hay momentos que vamos a estar tan felices con Jesús, pero en el momento siguiente estamos dudando de su amor por nosotros. Eu quero que tu entendas que eles foram a la barca completamente destroçados, completamente desanimados e faltando a confiança em Jesus, pensando que Jesus não os queria na fiesta. Quando eu penso nesta experiência, eu penso quando nós em nossas casas hacemos uma fiesta com nossos amigos e aí estamos a gusto, comendo, bebendo, comendo uns tamales, umas coisas assim que vocês sabem, e então llega la noche y todavía estamos ahí con nuestros amigos, pero tenemos que poner a nuestros niños en la cama y decimos, niños, vamos a la cama. Y los niños todavía saben que hay fiesta, pero no quieren ir a la cama. Entonces ellos van a la cama enfadaditos. No, es que no creo, no, pero la fiesta sigue. Entonces yo me imagino a los discípulos cuando Jesús los envió a la barca enfadados. Pero ahí nos dice entonces que con esta experiencia se levantó en el mar un gran viento que soplaba. Entonces, ellos ahí navegando para ir para Capernaum y de repente aparece que una tormenta. Pero la pregunta es, ¿dónde está Jesús? Jesús está en el monte orando. Y cuando nosotros estamos en un monte, Jesús de alguna forma podía mirarles en la barca ahí. Y mira, la Biblia dice, versículo 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron que miedo. Esto es fantástico porque los discípulos estaban ahí hablando, desanimados de que Jesús es así, que no hizo esto, que no hizo aquello, y de repente viene una tormenta y ellos empiezan a luchar con la tormenta. Y mira, habían remado 25, 30 estadios, habían remado tanto, y Jesús llegó. Ahora, quiero que tú visualices eso. Hay otra parte de los evangelios que nos dice que Jesús llegó a la cuarta vigilia de la noche. Si ellos salieron como que antes del anochecer, en otras palabras, ellos salieron quizás después de la puesta del sol. Y tenemos que entender cómo ellos dividían el tiempo en este tiempo bíblico. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde era la parte clara del día, era el día, pero la noche era dividida en vigilias. Desde las 6 de la tarde a las 9 era la primera vigilia, desde las 9 a las 12 era la segunda vigilia, de las 12 a las 3 era la tercera vigilia y de las 3 a las 6 era la cuarta vigilia. Entonces quiere decir que Jesús llegó en la cuarta vigilia de la noche. Entonces ellos salieron como de la puesta del sol. Imagina cuántas horas han navegado, perdidos en medio del mar de Galilea. Y queridos amigos, lo importante de todo esto es que los discípulos estaban enfadados mentalmente y ahora físicamente ahí están luchando contra la tormenta. ¿Pero qué? Jesús no estaba ahí. Jesús estaba en el monte orando. Pero la Biblia nos dice que los discípulos estando ahí, enfrentando la tormenta, llamaron a Jesús. Porque Jesús, yo me imagino Jesús en el monte mirándolos, ahí enfadándose, luchando contra la tormenta, porque el viento soplaba y el mar se acercaba a la barca y tuvieron miedo. O sea, la tormenta estaba fuerte, pero no llamaron a Jesús. Yo me imagino Jesús en la montaña, no, pero ya me van a llamar, seguro que me van a llamar, ahora necesitan de mí, pero nunca llamaron. Queridos amigos, es posible muchas veces en nuestras vidas que no podemos vivir con Jesús, pero cuando enfrentamos problemas en nuestra vida nos olvidamos de Él. En esta historia, los discípulos se olvidaron de Jesús, lucharon solos contra la tormenta, lucharon toda la noche contra la tormenta y lucharon hasta perder la fuerza física. Y entonces Jesús llegó a ellos ya casi en el nacer del día, la cuarta vigilia de la noche. Y mira, Jesús llegó a ellos ¿cómo? Andando sobre ¿qué? Sobre el mar. Mira, yo muchas veces pienso en esta historia. Jesús podía haber venido en un helicóptero. ¿Han visto cómo salvan a la gente?
¿Has visto cómo salvan a la gente ahí? Entonces Jesús podía haber venido en un helicóptero y podía rescatar a la gente. Jesús podía haber venido en un submarino, pero no, Jesús vino ¿qué? Caminando sobre el mar. Y había una idea de que en esos tiempos, en la noche, aparecían fantasmas. Entonces Jesús les quería dar una lección de vida, que él encontró una fórmula para darles una lección de vida. Y él apareció como un fantasma. Yo me imagino cuando él empezó a caminar sobre las olas, los discípulos lo han mirado y, un fantasma. Y Jesús dice, soy yo, no tengan miedo. Dice la Biblia, María les dijo, yo soy, no temáis. Entonces, con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús vino caminando sobre el agua? Dos cositas. En primer lugar, como les he dicho, Jesús quería asustarles, para que eles nunca se olvidasen desta experiencia. Jesús como que lhes estava dizendo, ¿por qué não me llamaram? Pero estáis luchando solos. ¿Pero qué ha pasado? Queridos amigos, esto es maravilloso. Pero el segundo punto es este. Jesús vino caminando sobre el agua porque él quería decir una cosa a los discípulos y es lo que yo quiero que ustedes retengan en esta experiencia. Nosotros sabemos que hay una experiencia paralela con esta, que es que Pedro dice, si eres tú, déjame que vaya. Y Pedro también caminó en el agua y luego se hundió y Jesús lo ayudó. Pero yo quiero que ustedes entiendan esto. Jesús vino caminando sobre el agua para decirte a ti y a mí que Jesús puede caminar sobre nuestros problemas. La tormenta era el problema de los discípulos, la tormenta estaba soplando a la barca, la tormenta no estaba dando ahí, pero Jesús vino caminando sobre el barca, significa que Jesús puede caminar sobre los problemas. Entonces, Jesús entró en la barca, calmó la tempestad y enseguida llegaron al destino. Cuando Jesús está en nuestra barca, las tormentas se acaban. Cuando Jesús está en nuestra barca, nosotros rápidamente llegamos a casa. Los discípulos no tuvieron la fe de llamar a Jesús. Jesús estaba en la montaña mirándolos. Ahora, queridos amigos, en conclusión, esta tarde quiero que ustedes vean que en los momentos difíciles de la vida, en las tempestades, en las tormentas de la vida, Jesús está en el monte orando por nosotros. Jesús nos mira en los momentos difíciles de la vida. Jesús está esperando que nosotros lo llamemos para que Él venga a nuestra vida, para que Él venga a nuestro encuentro, para que entre en nuestra barca y cuando entre en nuestra barca nos pueda llevar al buen destino que es a Capernaum, que es a casa. Esta historia quiere decir, Capernaum es volver a casa. Capernaum significa la Canaán celestial también, porque Jesús vendrá un día y nos llevará para la eternidad. Entonces, en otras palabras, en esta vida vamos a tener tormentas. Hasta que Jesús venga o hasta que descansemos, vamos a tener tormentas. Pero, queridos amigos, no estamos solos. Jesús está con nosotros y Jesús puede caminar sobre nuestros problemas. Nosotros podemos caminar con Jesús sobre las olas. Mira, el problema estaba arriba de la barca, las olas cubrían la barca, o sea, los problemas los cubrían a los discípulos, pero ahora, con Jesús, los pies de Jesús están arriba del problema, y es ahí que Jesús nos quiere, a mí y a ti. Jesús quiere que nosotros caminemos sobre nuestros problemas, no que los problemas nos agarren a nosotros, pero nosotros arriba del problema. Si nosotros estamos con Jesús, si nosotros confiamos en Jesús, si nosotros seguimos a Jesús, nosotros también podemos caminar sobre nuestros problemas. Yo te digo una cosa hoy día. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es la dificultad que estás teniendo en tu vida? Jesús te puede ayudar a caminar sobre ese problema. Tal vez sea un problema financiero, tal vez sea un problema matrimonial, yo qué sé, pero Jesús te puede ayudar a caminar sobre ese problema. Él te dará paz en tu corazón, te dará la fuerza y el ánimo para seguir hacia adelante. Así que, queridos amigos, en forma de conclusión, lo que quiero decirles es que no hay razón para desanimar. No hay razón para dudar de Jesús. Él está con nosotros y Él nos ayudará a caminar sobre nuestros problemas. Él nos dará paz en medio de la tormenta. Que Dios les bendiga. Wow. Amén, pastor. Mensaje muy bonito, mensaje sencillo, pero profundo a la misma vez, porque eso representa a cada uno de nosotros, como tú has dicho, y es un tema muy relevante a los días que estamos viviendo ahora. Este año ha sido un caos, una tormenta, así que es muy importante nosotros siempre tener eso en nuestra mente. Pastor, vamos a concluir con una pregunta. Yo sé que te tienes que ir en unos minutitos, tienes otra reunión, pero tú como pastor que estás ahí en el sur de Alabama,
y está mirando a la situación, no solamente aquí en Estados Unidos, pero la situación mundial. ¿Cómo es que el pastor Fernando Leiche se mantiene sin tirar la toalla? Porque los estreses de la vida a veces agobia de una manera que uno ya no aguanta. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor Fernando para mantenerse de una manera encima de la tormenta, como tú acabas de mencionar? Es una buena pregunta, Jay. Mira, para mí personalmente es tiempo devoción, los devocionales, o sea, tiempo con Dios. Nosotros necesitamos de pasar tiempo con Dios. Lo que me ayuda a mí personalmente es pasar tiempo a solas con Dios cada día de mi vida. Yo siempre tengo que estar con Dios a cada momento. Entonces, sobre todo para mí, lo que normalmente es en la mañana, yo paso un tiempo con Dios, leyendo, estudiando, orando, pasando tiempo con Dios. Yo intento que las cosas que nos rodean no me quiten el tiempo. O sea, intento organizar mi horario de vida con mi familia, con mi trabajo, para que yo tenga tiempo de calidad con Dios, leyendo, estudiando la palabra, pudiendo compartir la palabra. Entonces, focándome en Dios y conociendo a este Dios cada vez más. Y cuando nosotros estamos espiritualmente, digamos, nutridos, los problemas de la vida no van a hacer nada. Porque nosotros tenemos una confianza fuerte en Jesús. Sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que Dios nos cuida. Es verdad que cuanto más te llegas a Jesús, más el enemigo te va a dar caña. Pero también la fuerza espiritual es grande. Yo creo que en este momento Dios nos está llamando a una experiencia más profunda con Él. Y yo hago un desafío a tu grupo, es que si nosotros pasamos 10 minutos con Dios, pasemos 15. Pasemos más tiempo con Dios. No permitimos que las cosas que son importantes, pero que nos pueden distraer, que nos quiten el tiempo con Dios, porque Jesús pasaba las noches con Dios, mira, después del milagro fue al monte orar, para estar con Dios, para agradecer a Dios por el milagro, para pedir por los discípulos. Entonces, mucha oración, mucho estudio de la Biblia, focándose en compartir el Evangelio, nosotros vamos a estar vivos y fuertes y focados en la misión. Eso es lo que me ayuda particularmente y sobre todo en este tiempo difícil que la iglesia no nos estamos viendo como antes y todos esos problemas, me ayuda a estar por arriba de los problemas. Wow. Así que para poder aguantar los golpes de la vida, las tormentas de la vida, hay que siempre mantener ese tiempo a solas con Jesús y guardarlo y protegerlo, porque eso realmente es lo que nos mantiene vivo espiritualmente y nos mantiene sin tirar la toalla. Pastor, sabemos que ya el tiempo se nos fue, así que vamos a despedirte con una oración. No sé si hay un voluntario, no sé si Iván o Carol o Leslie, no sé quién está por aquí. A ver, si hay un voluntario que le gustaría concluir con una oración. Claro, oremos. Señor Padre Celestial, gracias por la oportunidad de estudiar esta noche de las promesas de que tú siempre vienes a nuestra ayuda cuando pedimos socorro. Padre, gracias porque en medio de la tormenta podemos confiar en la promesa tuya de que estás ahí por nosotros. Te quiero pedir bendiciones por el pastor de Cody Road, por el pastor Jay y por el ministerio hispano aquí en Panama City. Bendice a las familias presentes y cuídanos hasta reunirnos otra vez el día sábado y luego también el próximo miércoles en la noche. Amén.